Perfecto, perfecto. ¿Está viéndose la presentación? Perfecto, listo, muy bien. Ok, gracias, hombre. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Quiero primero que todo desearles que estén muy bien, que estén cuidándose en compañía de sus familias. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta charla
relacionada con todo lo que tiene que ver con la gestión de personas vulnerables y lo que tiene que ver también con el manejo de sintomáticos y el seguimiento de síntomas para COVID. Mi nombre es Carlos Ceballos, yo soy médico analista de medicina laboral y del trabajo de ARL Sura y hago parte de las mesas técnicas para COVID de Suramericana y de el Frente de Bioseguridad también de Suramericana, de tal manera que lo que queremos en este espacio es compartir mucho del conocimiento que hemos recogido frente a este proceso y a esta situación actual de la pandemia por COVID-19. Nuevamente bienvenidos. Vamos a continuación a hacer una exposición con una serie de conceptos y recomendaciones relacionadas con estos temas y en la medida en que sea posible tendremos al final un espacio para responder algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Muy bien, esto tiene mucha relación a lo que vamos a hablar hoy con todo el proceso de reactivación económica. Finalmente, cuando hablamos de la pandemia y de las medidas que ha tomado el país frente al tema, hay un aspecto que no tiene mucha discusión y es que finalmente en muchas ciudades se ha tomado la decisión de guardar aislamientos, estar en nuestras casas para evitar esa interacción social que está tan relacionada con el contagio por COVID. Y digamos que en esa situación tenemos un entorno más o menos controlado. Cuando empezamos a pensar en reactivar, en volver al trabajo, en volver a los negocios, ya hay que empezar a involucrar en esos procesos una serie de conceptos y acciones que lo que buscan finalmente es poder efectivamente reactivar, efectivamente volver a ser competitivos y sostenibles, pero incorporando acciones que nos permitan no volver a esas situaciones de aislamiento o cuarentena que finalmente limitan el desarrollo de las actividades en general económicas. Entonces, lo que queremos en este espacio es reforzar un poquito esos conceptos que debemos tener en cuenta cuando estamos en esos procesos de reactivación, que yo creo que estamos muy cerca ya a una reactivación total, en el sentido de que cuando uno ve las curvas, ve que la incidencia de pruebas positivas, va llegando a un punto en el que creemos que va aplanándose el comportamiento y eso es un indicativo de que tenemos que empezar a pensar en ese retorno a probablemente una nueva normalidad, pero sí una normalidad que implica seguir siendo productivos y competitivos. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy de dos conceptos básicos, el tema de vulnerables, que nosotros lo traducimos como SURA en una encuesta con la que contamos para evaluar el riesgo individual de las personas, y ahorita vamos a profundizar un poco en ese tema, y vamos a hablar de la encuesta diaria de síntomas, que lo que busca es identificar tempranamente esas personas que están empezando a presentar síntomas que pueden estar asociados a COVID y que requieren una atención oportuna y un aislamiento temprano, pensando primero en, por supuesto, que no se compliquen, pero también pensando en que no favorezcan el contagio de esta enfermedad. Para cada una de estas cosas, Sura tiene unas herramientas, probablemente muchas de ustedes como empresas también cuentan con algunas herramientas para hacer este tipo de seguimientos. Vamos a comenzar entonces con el tema de riesgo individual o vulnerabilidad, que es como habitualmente lo conocemos. Es importante entender el porqué del concepto, el porqué de este proceso de identificación de vulnerables y, claro, vamos a discutir qué opciones tenemos para mantener a esta población vulnerable productiva. Muy bien. Entonces, como les decía, hay unas herramientas para esto. Vamos a dejarles a ustedes esta presentación para que tengan acceso a algunos de los enlaces que tenemos aquí. Sin embargo, para muchos de ustedes, si son afiliados a Sura, hay un acceso total a esta información y van a poder explorar en la página todo lo que tenemos para ustedes y para facilitar esa gestión. Muy bien. Cuando hablamos de riesgo individual o vulnerabilidad, la idea es tener en el menú acciones que nos permitan saber cómo comportarnos frente a las situaciones de vulnerabilidad que tienen las personas en este momento. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de básicamente estas situaciones. Puede haber más y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo esto cambia en el tiempo.
Cuando hablamos de vulnerabilidad encontramos que una persona adulta mayor de 60 años tiene condiciones de vulnerabilidad. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas al respecto. Y hay comorbilidades que están relacionadas con esto. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos estamos refiriendo a esas condiciones patológicas que hacen que una vez adquiera yo el virus, tenga una mayor probabilidad de complicaciones y de muerte, por supuesto. De hecho, cuando uno examina las estadísticas de mortalidad encuentra que la mayor parte de los casos, de los desafortunados eventos mortales que tenemos, tienen relación con estas patologías que estamos viendo ahí, o con la condición de ser una persona mayor de 60 años. Entonces, cuando uno habla de vulnerabilidad, habla es específicamente de eso, de qué tanta posibilidad tengo yo como ser humano de una vez ser infectado por coronavirus, tener una complicación. Aquí no nos estamos refiriendo a la posibilidad de infectarse, para nada. Esto no tiene relación con la posibilidad de infectarse. Tiene relación con la posibilidad de que una vez contraída la infección se complique mi estado de salud. Tiene que ver con eso. Entonces, como les decía, tenemos los adultos mayores de 60 años, las personas con comorbilidades o con patologías como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, incluyendo ahí la hipertensión, especialmente la hipertensión no controlada, los accidentes cerebrovasculares, que suelen ser complicaciones tanto de la diabetes ni de la enfermedad cardiovascular, el VIH u otras inmunodeficiencias también, el cáncer, la enfermedad renal, las enfermedades autoinmunes, el EPOC y el asma, el uso de corticoides o inmunosupresores, la malnutrición, y aquí nos referimos tanto a la obesidad como a la desnutrición, y el hecho de ser fumador. Estas condiciones está muy claro hoy que están asociadas a la complicación o a la probabilidad de complicarse una vez adquiero yo una infección por COVID. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis acerca de dos patologías una patología, perdón, y una condición que se mencionan y que se han mencionado. Una de ellas es el hipotiroidismo. Se estuvo hablando durante algún tiempo que el hipotiroidismo aumentaba el riesgo de complicaciones por COVID. A hoy no hay evidencia de que eso ocurra, sin embargo eso puede cambiar, por supuesto. Por eso se ha excluido estos listados en muchos casos. En el caso de Sura nosotros los tenemos excluido. Y quiero hacer una conversación particular con respecto al embarazo. El embarazo per se, hasta hace, les digo, 48 horas, consideramos que no es una condición que aumente el riesgo. Eso hemos entendido. Lo que finalmente aumenta el riesgo de complicación en una persona embarazada o una mujer embarazada es la presencia de algunas de estas patologías. Nos referimos a que sea, por ejemplo, una persona obesa o con diabetes o que tenga alguna de estas cosas que acabamos de mencionar. Y así es como lo hemos entendido y así es como la evidencia nos ha hecho ver hasta hace un tiempo. Sin embargo, solo para que tengan ustedes claridad de cuánto puede cambiar esto en el tiempo y cómo es evolutivo y cómo finalmente no podemos quedarnos con un solo conocimiento en un momento, el día de ayer salió una alerta epidemiológica de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que alerta acerca de un mayor riesgo, al parecer, en personas embarazadas que contraen el COVID, de complicarse. Entonces, solamente para que tengamos presente que esto puede cambiar en el tiempo y que igual tenemos que estar atentos. A hoy, por ejemplo, Sura en particular considera que las personas embarazadas requieren una atención y un cuidado muy particular, pensando precisamente en que puede haber complicaciones, y pareciera, y quiero aquí subrayar la palabra pareciera, que la OPS y la Organización Mundial de la Salud están identificando una situación semejante en general a nivel poblacional. Entonces, lo que quería yo, el mensaje que quería enviar yo con estos comentarios es que finalmente lo que vemos aquí no es estático, esto cambia y es probable que en algún momento encontremos algunas patologías adicionales que pudieran estar relacionadas con la complicación de un COVID una vez es contraída la enfermedad. Entonces me parece importante que lo tengamos en cuenta. Volviendo al tema de vulnerabilidad, lo que nosotros buscamos identificar precisamente es estas situaciones cuando aplicamos encuestas de riesgo individual o de vulnerabilidad. Quiero también aquí hacer una anotación adicional relacionada con otras condiciones de vulnerabilidad.
Aquí fíjense que me he enfocado específicamente en esas condiciones que tienen que ver con la salud física. Estamos hablando de procesos patológicos de tipo físico específicamente, pero para algunas empresas puede ser relevante y yo creo que algunos de ustedes lo han considerado, que no solamente hay situaciones de vulnerabilidad de tipo salud, sino que también tenemos condiciones sociales, ¿verdad? Condiciones mentales, condiciones familiares en general que podrían también considerarse como condiciones de vulnerabilidad. En esta charla en particular no vamos a concentrarnos en ellas porque no es el alcance. Sin embargo, no quiero dejar pasar por alto que podemos tener dentro de nuestros grupos de trabajadores personas con otras vulnerabilidades que cada empresa o cada compañía deberá abordar de acuerdo a su condición particular y a sus recursos y a sus incluso principios corporativos. Entonces, no quiero que pensemos que solamente estos son vulnerabilidades, sino que pueden darse otras condiciones que probablemente tendremos que tener en cuenta en condiciones particulares. Muy bien. Cuando hablamos de estratificación de riesgo individual, hay muchos enfoques aquí. Está el enfoque del blanco y el negro, el del sí y el no. Y es el que de pronto se ha promovido en algunas empresas y en otras entidades del Estado de Seguridad Social, y es que o soy vulnerable o no soy vulnerable. Ese es un enfoque de blanco y negro válido, por supuesto. Algunas empresas deciden asumir ese enfoque y es un enfoque que me dice, venga, si usted tiene alguna de las patologías que mencionamos anteriormente, listo, no lo voy a exponer y ya y hago lo que tenga que hacer para que no tenga que exponerse en una situación social que lo exponga al riesgo. Esa es una posibilidad. Sura en particular ha asumido una postura intermedia en la que permitimos, promovemos, incluso recomendamos buscar opciones en las cuales si la persona no tiene unos criterios de vulnerabilidad absolutamente restrictivos, pueda utilizar ciertas estrategias para reincorporar a estas personas con criterios de vulnerabilidad que puedan ser tratados o que finalmente puedan administrarse de una forma distinta. Entonces, en lo que vamos a ver ahorita es ese enfoque, que es un enfoque muy de Sura, que hemos validado, por supuesto, jurídicamente. Es factible hacer ese, solemos recomendarlo, pero lo recomendamos también con implementarlo con mucho juicio, con mucho cuidado, porque finalmente una persona que tiene de base una patología requiere una vigilancia más cercana, requiere que estemos mucho más atentos y requiere que en cualquier momento en el que encontremos que hay una situación que lo pueda exponer más, pensemos en finalmente enviarlo a trabajo en casa o, o simplemente retirarlo de lo que lo tenemos haciendo en el momento. Entonces, como les digo, vamos a ver ahorita esas opciones. Pero vuelvo e insisto, una persona que tiene una condición de vulnerabilidad de base requiere una atención muy particular por parte de las empresas. Muy bien, en lo que vemos aquí, como les decía, vamos a procurar dejarles esta presentación. Hay una serie de enlaces que especialmente para afiliados a Sura van a poder acceder a través de esto. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar cuando aplicamos una encuesta para estratificar? Quiero devolverme aquí. Yo para estratificar necesariamente tengo que preguntar. No hay una manera distinta de saber si una persona tiene una condición de vulnerabilidad. Toca preguntar. Y la forma de preguntar es aplicando encuestas. Entonces no se trata de que las personas nos digan exactamente cuál es su diagnóstico, porque eso tiene limitaciones desde el punto de vista de confidencialidad, pero en herramientas como la que tiene Sura me permite identificar en qué nivel está la persona de vulnerabilidad sin necesariamente saber el diagnóstico exacto por el cual se encuentra en ese nivel de vulnerabilidad. Si en sus empresas cuentan con ustedes con asesores médicos o con una empresa que los acompañe en el tema de medicina del trabajo, nuestra recomendación es acérquense a ellos y definan con ellos este tipo de estrategias. Muy bien, volviendo al tema, entonces una vez aplico yo encuestas, por ejemplo, o valoro la información clínica que tengo si es que cuento con un médico o con un asesor médico externo, yo puedo encontrar que un gran grupo de mis trabajadores son trabajadores que no reportan ningún indicador de complicaciones en caso de enfermedad COVID. Es decir, no presentan ninguna patología o condición de las que mencionamos antes. Este es el grupo, entre comillas, más fácil de gestionar. Si yo necesito personas que vayan a trabajar, que estén presencialmente en mi empresa, este grupo es el que por supuesto al que puedo acceder inmediatamente para que estén
desempeñando sus labores ya presencialmente en las áreas de trabajo. ¿Qué es importante aquí? No se trata de reincorporarlos o de que reingresen de cualquier manera. Es muy importante para las compañías, y yo creo que ustedes lo saben y ya probablemente han recibido capacitación o información en el tema. Es importante que como compañías nosotros creemos, implementemos las condiciones para que estos retornos sean lo más seguros posibles. Aquí quiero subrayar lo que siempre mencionamos en este caso, y es, primero que todo, busquemos que el distanciamiento en las áreas de trabajo cumpla los 2 metros que se recomiendan en general. 2 metros es la distancia más segura de todas, es la mejor, la óptima. Cuando estudiamos del tema nos encontramos que unas instituciones hablaban de 1,5 metros, otras de 1 metro, otras de 2 metros, pero finalmente cuando uno llega a decretos o resoluciones, se encuentra que la recomendación en general terminan siendo 2 metros. Y créanme, les recomiendo que usemos los 2 metros como parámetro de distanciamiento. Es óptimo manejarlo así. Nos vamos a evitar complicaciones. A veces puede ser muy difícil, lo sabemos, pero esos 2 metros pueden ser críticos a la hora de identificar contactos estrechos y tener de pronto incluso que cerrar áreas completas de una empresa al no poder cumplir con este parámetro. Entonces les recomendamos esto. La otra recomendación que la vamos a ver más adelante es el uso de barreras, por supuesto. Si yo puedo poner acrílicos, mamparas, cosas de este estilo, ayudan mucho también. Esto implica, claro, ciertas responsabilidades. El aseo de estos elementos es muy importante. Eso también ayuda. Cuando tienen que estar más cerca de 2 metros, no olvidemos el parámetro, los 15 minutos. Procuremos que el tiempo que estas personas permanezcan cercanas nunca supere a los 15 minutos. Y por supuesto, el uso de la mascarilla es fundamental. Yo creo que de aquí en adelante vamos a tener que hacer de la mascarilla una prenda de vestir más. Es muy, muy importante usarla, mantenerla, en casi que en todos los contextos. Aquí la pregunta que nos hacen con mayor frecuencia es, bueno, y si la persona está comiendo, si yo tengo un casino, ¿cómo lo manejo? Eso hay que administrarlo necesariamente. Les voy a poner ejemplos. Si hasta hace 7 meses todo nuestro personal entraba a las áreas de alimentación junta, ya eso no podrá ocurrir nuevamente a no ser que podamos garantizar un distanciamiento de 2 metros. Y en este caso en particular es más importante aún el distanciamiento de 2 metros, porque una persona cuando va a alimentarse, si es que ustedes tienen ese escenario, yo sé que no todos lo tienen, pero algunos lo tendrán, tiene que quitarse la mascarilla y probablemente permanezca en el área más de 15 minutos. Entonces aquí el distanciamiento es supremamente importante, supremamente importante. Entonces, resumámoslo en tres: el uso de mascarilla, el distanciamiento de 2 metros o más, y no más de 15 minutos si el distanciamiento llega a ser menor a esa distancia. También procuremos que los lugares estén ventilados, procuremos la limpieza en general de todas las superficies con frecuencia, con las sustancias que han sido aprobadas para esto. ¿Por qué me detengo tanto en esto? Porque yo sé que todos vamos a tener que volver al trabajo y muchos de nosotros no tendremos ninguna condición de vulnerabilidad, y lo que sí queremos es que así no las tengamos, las condiciones en las que regresemos a trabajar sean lo más bioseguras posibles. Muy bien. El otro escenario que podemos encontrar al aplicar encuestas o cualquier herramienta de estas es esos trabajadores que reportan un indicador de que podría complicarse en caso de una enfermedad COVID o posible vulnerable, compensada, está bien tratada. Entonces probablemente yo puedo contar con ella, pero vale la pena hacer esta primera valoración. Entonces, primera recomendación: en estos casos, hagamos una valoración por medicina del trabajo para verificar la condición de salud de esta persona. Retomo aquí un concepto que anda hace mucho tiempo rodando, y es que el hecho de que yo tenga una enfermedad no significa que no sea saludable. Yo puedo tener una enfermedad y si está bien tratada y está compensada, puedo tener una vida sana, productiva, ¿verdad? Entonces lo primero que recomendamos es esta valoración en este grupo que les digo que tenga alguno de estos diagnósticos. Lo segundo que le recomendamos es, venga, revisemos dónde va a llegar este trabajador, cuáles son las condiciones, qué va a hacer. Entonces voy a poner un ejemplo del sector salud, que es el ejemplo, pienso yo, más evidente. Si yo tengo una persona que está en estas condiciones,
probablemente lo óptimo no sería ponerlo a trabajar con pacientes COVID o con pacientes ya contagiados, sería lo óptimo. Si yo una de estas personas la voy a reingresar, sería ideal que trabajara con pacientes que de alguna forma yo tengo la certeza que no están infectados con COVID, ¿verdad? Ese es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo que vale la pena. Igual, si yo pienso reincorporar a una persona, lo óptimo no sería reintegrarla o reinsertarla en un proceso donde tenga que estar en contacto permanente con público, por ejemplo. Entonces busquemos, si tenemos que reintegrar personas de estas características, busquemos que logren mantener el distanciamiento, que no tengan un contacto repetido con público, que no se vayan a exponer con posibles casos COVID positivo. Y les recomendamos mucho eso, busquemos eso. Si no hay opción y yo tengo que reintegrar a una persona que la he tenido aislada, procuremos que cuando vuelva al trabajo no sea a exponerse, sino a situaciones que puedan mantenerse bajo control. ¿Listo? Esto es bien importante. ¿Qué opciones tenemos aquí? Cuando yo reincorporo a una persona o vuelve al trabajo, le recomendamos varias cosas. Miren a ver si podemos adaptar el horario laboral. Busquemos horarios laborales para ellas que no les implique cruzarse con demasiada gente, que no les implique estar a menos de 2 metros de otras personas, que no les implique estar más de 15 minutos. Y para eso creo que nos toca empezar a ser un poquito más flexibles. Los horarios de 7 a 6, de 7 a 5, de 8 a 5, no sé, cada uno de ustedes maneja sus horarios, creo que tienen que empezar a flexibilizarse y en la medida en que sea posible explorar esas opciones de adaptaciones en el horario laboral. La otra cosa es, como les decía, al analizar los cambios de tareas o reubicación en procesos en los cuales no haya atención al público. Eso es bien importante. No se olviden que esa interacción permanentemente con otras personas, especialmente en esta época, expone a una persona vulnerable a contagiarse con mayor probabilidad. Entonces, procuremos eso. Evaluemos la ubicación física, procuremos que logre mantener esos 2 metros, que haya suficiente ventilación, que podamos poner barreras en la medida de lo posible, si eso es factible. Busquemos para estas personas horarios especiales para almorzar. Busquemos todas esas opciones que nos van a ayudar muchísimo. Cuando haya que estar a menos de 2 metros, es muy importante que estas tareas se realicen lo más rápido posible. Entonces, no pongamos a personas vulnerables a trabajar a menos de 2 metros. Y si eso nos toca, procuremos que sea en acciones o en actividades que no impliquen para la persona estar más de 15 minutos en contacto con la otra. Y garanticemos que tanto esta persona como la persona con la cual está en contacto siempre tenga el tapabocas o la mascarilla. Yo en lo personal prefiero llamarla mascarilla. ¿Y por qué razón? El término tapabocas da un mensaje errado. Da el mensaje de, venga, es algo que me tape la boca. Y no, debe taparme la nariz y boca. Por eso me gusta más el término de mascarilla. Y aquí hago un paréntesis para hacer esa cuña. La funcionalidad de la mascarilla tiene sentido cuando me cubre la boca y la nariz. Bueno, volviendo a este caso, importantísimo, garanticemos que tanto esta persona como la persona con la cual la tenemos interactuando usen la mascarilla y evitemos abrazos, apretones de manos y acercamientos innecesarios. La otra recomendación que queremos hacerle para este grupo de personas es, mire, idealmente y habitualmente debemos tomar la temperatura de todo nuestro personal al ingreso a las instalaciones, ¿verdad? Siempre, eso es un estándar al que tenemos que acostumbrarnos. Toda persona que tenga por encima de 38 grados, si es una persona menor de 60 años, debe ser evaluada. E incluso sugerimos que reporten el caso. Eh, y hay que hacerlo todos los días, todos los días. En la situación en la que estamos actualmente, en la cual la posibilidad de contagio es tan alta, este seguimiento de temperatura es absolutamente importante. No debemos dejarlo de hacer. Pero una persona vulnerable que hemos llevado a las instalaciones de trabajo, le recomendamos hacer dos valoraciones de temperatura adicionales. Una valoración al mediodía y una valoración antes de irse.
Se lo recomendamos fuertemente, es importante, es importante. Y si una de estas personas llega a hacer fiebre durante su jornada laboral, la recomendación es inmediatamente reportar el caso. Esta persona requerirá una prueba, tendrá que irse al aislamiento inmediatamente. Entonces, por favor, hagámoslo. Hagámoslo. Estamos ya asumiendo un riesgo cuando traemos personas que tienen algún grado de vulnerabilidad y eso implica nuestra responsabilidad de hacer un seguimiento muy constante de estas personas con condiciones de vulnerabilidad. Por favor, hagámoslo. Facilitemos la notificación de síntomas durante el turno de trabajo. Es decir, si yo tengo un grupo de vulnerables que decidí reingresar en condiciones, como les digo, de vigilancia y esto, estas personas deben poder tener la libertad de reportar inmediatamente cualquier síntoma. Y nosotros tenemos, no es que tenemos la responsabilidad de gestionar lo que haya que gestionar en el momento en que presenten un síntoma. Lo que uno quisiera es que esto no ocurriera. Pero recuerden, las personas vulnerables son personas que si llegan a contagiarse por COVID, tienen una mayor probabilidad de complicarse, entonces tenemos que hacerlo. Muy bien, tenemos que hacer un esfuerzo permanente de recomendaciones de prevención personal, social, dentro y fuera de la empresa. El lavado de manos es importantísimo, la higienización de manos también, el mantener las superficies suficientemente aseadas. Todo esto debe reforzarse, por supuesto, en toda la población trabajadora, claro que sí, pero también muy especialmente en estas personas. Fíjense que lo que estamos dándoles a ustedes es opciones, pero son opciones responsables. Si yo decido que una de estas personas reingrese al trabajo, tengo que asumir la responsabilidad de mantenerla lo más segura posible. El entrenamiento especial para estas personas, por supuesto, y muy importante, los líderes especialmente deben ser conscientes de quiénes tienen a su cargo y de qué vigilancia tienen que hacer con estas personas. Incluso si uno con el líder pudiera negociar que estas personas no vayan todos los días, por ejemplo, que vayan 3 veces a la semana, alguna cosa de estas, eso ayuda muchísimo. Entonces procuremos que en general toda la organización esté muy sintonizada en el cuidado de personas vulnerables. Antes de continuar, quiero aquí agregar un ítem más que es supremamente importante y es el transporte. El transporte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Nosotros nos toca hacer la concesión de que si una persona vuelve al trabajo y no tiene condición de vulnerabilidad, probablemente use el transporte público, ¿verdad? Y bueno, es válido con todas las recomendaciones, por supuesto, de lavado de manos, higienización, hacer esto, claro que sí. Pero igual están expuestos, pero bueno, son personas que no son vulnerables. Con los vulnerables, sobre todo esos que pensamos reincorporar, la recomendación es busquemos opciones de transporte que no les implique la cercanía con otras personas. Algunas empresas buscan transportes particulares para estas personas, es la opción ideal, por supuesto. Si no son personas que estén particularmente complicadas o alguna cosa, el uso de bicicleta y esto podría ser útil, pero en general recomendamos buscar para estas personas opciones individuales de transporte que finalmente minimicen la posibilidad de contagio en esos entornos. Hemos encontrado que tanto en los entornos de transporte público como en otros entornos de interacción como los restaurantes, los casinos, las cafeterías, la posibilidad de contagio es bastante alta. Y aquí me estoy refiriendo no a los restaurantes que hay en la calle, sino a los casinos que tenemos dentro de las empresas. Entonces es muy importante ese cuidado especial en el traslado de estas personas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces les recomiendo muchísimo incluir también ese análisis cuando pensamos que personas vulnerables vuelvan al trabajo. Finalmente tenemos a esas personas vulnerables que son realmente vulnerables en el sentido de que a pesar del tratamiento no están compensadas o que finalmente no tienen un tratamiento adecuado. Yo voy a poner aquí ejemplos. Una persona obesa, diabética, hipertensa, eso es muy frecuente encontrarlo. Aquí estamos hablando de 3 comorbilidades, imagínense. Y es muy probable que una persona de estas características, por lo menos la obesidad se mantenga, es probable que además tengamos aquí unos niveles de azúcar elevados,
Es decir, puede ocurrir muchas cosas. En este ejemplo que les estoy dando, miren, la recomendación es mantengan a ese trabajador en la casa, trabajando en casa. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo porque es que un trabajador con estas condiciones que llegue a adquirir el virus tiene una probabilidad supremamente elevada de complicarse. Es muy probable. Entonces, por favor, mantengamos a esta persona en su casa. Hay opciones, por supuesto que hay opciones. Le mando un carro con chofer a que lo recoja, lo pongo a trabajar en la empresa, lo mantengo aislado con escafandra, bueno, no sé, imagínense cualquier cantidad de cosas. Pero igual, el riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. Entonces, la recomendación es, por favor, estas personas que tienen condiciones de vulnerabilidad importantes, hagamos lo posible porque sean productivas desde su casa. Hagamos todo lo que podamos en esa situación. Es muy, muy importante. Yo sé que este es el escenario que más dudas genera. Es el que más nos duele como empresas. Comprensible, por supuesto. A veces tenemos ese trabajador que es indispensable. Lo siento, indispensable. No, les recomiendo que no. Incluso busquen otras opciones. Hay empresas que se han explorado cosas muy interesantes, como por ejemplo el apoyo telemático, llamémoslo así, a distancia a un trabajador que no sea vulnerable. Es decir, está mi súper experto en su casa, pero al acceso de quien está en la empresa, buscando información, apoyándolo, dando orientación y permitiendo que esa persona que tengo en la empresa se apropie de mucho de ese conocimiento que tiene nuestro experto que tenemos en la casa. Ese es un ejemplo de cosas que podríamos hacer en estos escenarios cuando tenemos esas personas que consideramos imprescindibles, pero que tienen condiciones de riesgo que las pone en una situación muy, muy compleja en caso de contraer el virus. Entonces, les recomiendo muchísimo, en estos casos, busquen opciones para que esta persona sea productiva desde su casa. Bueno, muy bien. Solamente para que veamos, yo voy aquí a poner solo una de esas situaciones que vimos como de vulnerabilidad. Aquí traje solo la edad, no traje más. No traje más. Y este dato que les estoy trayendo es un pantallazo de la página del Instituto Nacional de Salud de ayer. Y me está diciendo cómo se comportan los fallecidos, solo los fallecidos, no traje más datos, por edad. Miren esta curva, es muy, muy diciente. No tenemos o no tuvimos fallecidos ni entre los 0 y 9 años, ni menores de 20, ni menores de 30. De todo ese grueso de fallecidos que hubo en este escenario que vemos aquí, 11 tuvieron entre 30 y 39 años. Y voy a subrayar la cifra, 24, más del doble, entre 40 y 49. Y se duplicó la cifra entre los 50 y 59 años. Y miren lo que pasa a partir de los 60 años. El grueso de la mortalidad por COVID está después de los 60 años. Y aquí estoy hablando solamente de la edad. Pensemos en las otras. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Qué pasa con la diabetes? Si uno empieza a mirar las curvas por cada una de estas entidades, estas enfermedades, va a encontrar que el porcentaje de mortalidad es muchísimo mayor en la medida en que yo tengo alguna de estas comorbilidades o condiciones de las que hemos hablado. Entonces, quería traerles esta gráfica porque nos da una muy buena idea de lo que hacemos cuando estamos exponiendo a una persona, por ejemplo, en este caso, mayor de 60 años. Entonces, les recomiendo, seamos muy, muy juiciosos con la administración y la gestión de nuestro grupo de vulnerables. Muy bien, vamos a cerrar este tema de vulnerables. Quisiera, ojalá, que el mensaje haya quedado claro. Es importante que entiendan por qué nosotros hacemos tanto énfasis en este grupo de población. El grueso de la mortalidad se da en estas personas. Y es lo que menos queremos para la gente que trabaja con nosotros, que convive con nosotros. Muy bien, vamos a hablar de síntomas. Encuesta de síntomas. Aquí me voy a meter en un punto un poquitico técnico y pues las personas que de pronto no estén familiarizados con esto, procuraré ser muy claro. Vamos a hablar de la importancia de la encuesta de síntomas, de la importancia de estar verificando y tomando acciones cuando tenemos síntomas relacionados con COVID. ¿Cómo manejamos el tema? La recomendación en general
es que yo debo hacer un seguimiento diario de síntomas a las personas que ingresan o que están trabajando en nuestras empresas. Eso es fundamental. Tiene razón de ser. Síntomas y un signo, lo llamamos nosotros en términos médicos, que es la temperatura. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en el detalle, porque esto es importante, siempre, todos los días, síntomas y toma de temperatura. No lo olvidemos. Muy, muy importante. Y vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué eso es importante? Esto que estamos viendo en esta diapositiva es una línea que presentamos habitualmente en este tipo de presentaciones, en la que explicamos cómo se comporta el COVID, ¿verdad? Cuando inician los síntomas, cuando las pruebas son positivas o negativas. Y aquí vamos a hacer mucho énfasis en qué momento, aunque no está en la gráfica, las personas empiezan a ser contagiosas. Y ahorita vamos a ver otra gráfica muy importante para que entendamos que aunque hacemos seguimiento de síntomas, eso no nos garantiza que no haya personas con COVID en la empresa y vamos a ver ahorita por qué. Muy bien, la infección empieza en el día 1, tal cual lo vemos aquí, el día en que yo tengo contacto con una persona confirmada COVID, sepa o no sepa. Es decir, una persona que tiene COVID, puede que yo no tenga una prueba, pero yo tuve contacto estrecho con ella, contacto estrecho, subrayo aquí, y me infecté. Muy bien. Los síntomas suelen aparecer hasta el día 5. La prueba, en algunos casos, puede llegar a ser positiva desde el día 2, pero habitualmente la prueba no es suficientemente positiva para ser detectable hasta después del día 5 y óptimamente a partir del día 7. Entonces los síntomas empiezan más o menos en el 5.º día de haber tenido contacto, aunque puede comenzar un poquito antes. La prueba con cierta certeza empieza a ser positiva entre el 5.º, el 5.º día, el 7.º día realmente en adelante. Los síntomas de los que estamos hablando son odinofagia, es dolor de garganta, es como que sienten una papa en la garganta. La fiebre es supremamente importante, el malestar general, la tos seca, la rinorrea es la moqueadera, la anosmia es la falta o la pérdida del olfato, y no aparece aquí, pero también la pérdida del gusto, son síntomas muy característicos de COVID, y la diarrea y el vómito. Yo aquí les comparto un poco lo que hemos aprendido en Sura frente a esto, y es que haciendo los análisis de nuestras estadísticas encontramos que generalmente la fiebre es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, pero habitualmente un COVID positivo tiene 2 o más síntomas. Es lo habitual, suelen ser 2 o más. Uno solo habitualmente la prueba es negativa, pero 2 o más síntomas suele ser la característica. Sin embargo, hay que estarlo vigilando y les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una persona que llega con dolor de garganta a mi empresa y no es un dolor de garganta muy severo, ¿verdad? No tiene nada más, no tiene fiebre, está en perfectas condiciones, bien. Eh, Hemos incluso recomendado, venga, déjelo, entrelo a trabajar, perfecto, pero por favor, ténganlo en la mira. Si yo tengo una persona que tiene solo uno de estos síntomas, vamos y tomémosle la temperatura al mediodía a ver cómo está. Preguntemos cómo sigue. Si el tema ha empeorado en el curso de ese tiempo, por favor, inmediatamente reportémoslo. Esto no es un caso, esto no es un tema estático. Este es un tema absolutamente dinámico. Y uno puede empezar con un poquito de tos en la mañana y estar con mucha tos a media mañana o en la tarde. Entonces, y eso puede ocurrir rápidamente. Entonces, si yo identifico síntomas muy leves en la mañana, por favor, hagan el seguimiento al mediodía o a media mañana a ver cómo sigue la persona. Si la persona mejoró, perfecto, probablemente fue algo temporal o se expuso a algún irritante o alguna cosa. Pero si notamos que la persona se ha deteriorado o ha empeorado su síntoma, saquémosla de la empresa y hagamos el reporte. Listo, es muy, muy importante. Muy importante. Muy bien. Ahora, los síntomas suelen ser el elemento que aparece más tempranamente. La prueba, como les decía, suele aparecer hasta los 7 días realmente. Tenemos muchos casos con COVID que son positivos, que la prueba sale negativa inicialmente y hasta 1, 2 o 3 días después empieza a salir positiva. Entonces, no, la prueba no es la mejor manera de identificar precozmente a estas personas. La mejor manera es haciendo un muy buen seguimiento de síntomas, porque es lo que aparece primero. ¿Listo? Por supuesto, ya después vienen los casos graves que suelen aparecer entre el 7.º y el 10.º día. Cuando una persona requiere unidad de cuidados intensivos, eso suele ocurrir cuando empeora entre el 10.º y el día 13.
y ya. Se recomienda actualmente, y aquí hay algunos cambios con respecto a lo que ustedes ven en esta gráfica, que una persona que ya lleve 10 días aislada y no tenga síntomas durante 3 días seguidos, ya consideramos que puede volver al trabajo, puede reincorporarse. Sabemos hoy que en ese escenario en particular, después de 10 días de aislamiento y 3 días sin síntomas, podemos tener la tranquilidad en que no va a ser infectante. Una cuña aquí, que no es objeto de esta charla: no se recomienda la realización de pruebas para regresar al trabajo una vez he sido positivo. No, no se hace. No lo hagan, no tiene sentido. Ya, si lleva 3 días sin síntomas, así haya sido positivo antes, ya 3 días sin síntomas y un aislamiento de 10 días, a veces pueden ser 11, 12, 13. Una vez tengamos los 3 días sin síntomas, esa persona puede volver normalmente al trabajo. Puede quedar con un poquito de tos, puede quedar un poquitico como débil, eso lo hemos encontrado, pero no implica que la persona sea infectante o que no pueda trabajar. Entonces, le recomiendo, no exijan pruebas para volver al trabajo. No lo hagan, no es necesario. ¿Listo? Ninguna. Ni PCR, ni inmunoglobulinas, ni serológicas, ni pruebas rápidas, nada. Esa persona, si ya lleva 3 días sin síntomas importantes, ya puede volver a trabajar. Quería hacer ese paréntesis. Muy bien, entendiendo esto, vemos la importancia de los síntomas, de hacer un seguimiento de síntomas. Miremos algo más. Esta gráfica podría parecer un poquito compleja. Sin embargo, me dice cómo se comporta el grueso de población que se infecta. Miren, esto es muy complejo y yo sé que no nos va a tranquilizar a ninguno, lo sé, pero quería traerla, me parece importante que todos la conozcamos. Una vez una persona tiene infección y dura sus 5 días de incubación, el 50% de todos los que se infectan en general pasan la infección sin ningún síntoma. ¿Listo? Pasan la infección sin ningún síntoma. Nadie sabe, ni él mismo sabe. Yo, que he estado juicioso, pude haberme contagiado y no lo sé. No lo sé, si es que no soy de esas personas que no va a desarrollar síntomas. O sea que hay un grupo, un porcentaje importante de personas que no van a desarrollar síntomas. Sin embargo, hay otro grupo, un 50%, que sí desarrollarán síntomas. Pero de ellos, un porcentaje muy importante, el 80%, tendrá síntomas muy leves que se resolverán solos, sin ningún tratamiento ni absolutamente nada más. Síntomas muy leves, un poquito de dolor de garganta, de pronto hicieron fiebre, de pronto tuvieron un poquito de tos, les duró unos días y no más, y se curaron solos. Igual, miren que entre estas personas, los que nunca tienen síntomas y los que tienen síntomas muy leves, uno podría sumar perfectamente el 80% de quienes se infectan por COVID. O no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. El 20% ya de todo este grupo ya pueden complicarse, ¿verdad? Requerir una hospitalización general o por lo menos oxigenoterapia en casa, algún tratamiento de este estilo. Se resuelven generalmente 20 días después del inicio de los síntomas. Estas son personas que probablemente tuvieron que estar hospitalizadas con oxígeno. La recomendación que nosotros damos es: venga, en estas personas en particular, en 20 días probablemente se resuelvan. Y finalmente hay un pequeño porcentaje, suele ser del 5% más o menos, porque eso depende de los escenarios, que requieren una hospitalización. Y de ellos algunos en la unidad de cuidados intensivos. Y desafortunadamente algunos de ellos fallecerán. Pero como ustedes están viendo, realmente el porcentaje, el gran porcentaje de quienes se infectan por COVID o no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves. Eso también nos permite a nosotros entender por qué es importante el seguimiento de síntomas. Sí, no vamos a pescar una cantidad, de acuerdo, pero vamos a identificar algunos, ¿verdad? Y hay algunos que pueden en algún momento llegar a ser infectantes. Entonces es importante conocer ese dato. Muy bien, quería contarles esto y me parece que es importante que ustedes lo sepan. Muy bien, ¿qué es lo que recomendamos entonces hacer para el seguimiento de síntomas? La encuesta diaria de síntomas. Hay diferentes formas. Sura tiene una herramienta para hacer encuesta diaria de síntomas. Me imagino que muchos de ustedes ya la están usando. Muchas empresas lo hacen manualmente, válido, no hay ningún problema. O tienen un archivo de Excel también, o tienen otras aplicaciones. Lo importante no es que usen, lo importante es hacerlo. Lo importante es estar haciendo este seguimiento de síntomas de mis trabajadores
todos los días. Y si encuentro síntomas leves, hacer un seguimiento adicional o dos en el curso del día. Si la persona no reporta ningún síntoma, magnífico. Yo sé que hay un pequeño riesgo de que alguna de esas personas tenga COVID y no lo sepa ni ella ni nadie. Claro, puede ocurrir, pero por lo menos estoy identificando al que sí tiene síntomas. Entonces, apliquémosla. Y la persona que no tiene síntomas, listo, puede trabajar. Pero puede trabajar en las mismas condiciones que yo les comentaba al inicio de la charla, en las mismas condiciones de cualquier otra persona que sea sana. Es decir, con todas las medidas de distanciamiento, manteniendo interacciones no mayores a 15 minutos, utilizando la mascarilla, por favor, haciéndose el lavado de manos permanente. El uso de la mascarilla hoy, y creo que así lo entendíamos antes, solo que ahorita la recomendación es mucho más amplia, protege a los demás de quien está infectado. La protección no es del 100%, pero si yo de pronto tengo una persona que es COVID positivo y no tiene síntomas, el uso de mascarilla me sirve, contribuye de alguna forma a que esa persona no vaya a infectar a otros. Entonces, vuelvo, insisto, distanciamiento, interacciones de no más de 15 minutos a menos de 2 metros, el uso de la mascarilla y el lavado de la higienización permanente de manos y, por supuesto, la limpieza de superficies. Esas recomendaciones, esas otras recomendaciones, están enfocadas a esa situación en particular, a entender que muchos de nosotros podemos ser COVID positivos asintomáticos. Entonces, es por eso que seguimos reiterando las recomendaciones de siempre, aislamiento, 15 minutos, menos de 15 minutos de interacción, bueno, todo esto. Entonces no me canso de repetirlo porque es supremamente importante. Si la persona tiene síntomas, en ese caso, ya les dije, si son síntomas clarísimos, la persona debe inmediatamente reportarse y aislarse. ¿Listo? Esta persona probablemente tendrá que cumplir con un aislamiento de 14 días con o sin prueba positiva. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo sé que a muchos de nosotros como empresas nos preocupa mucho ese tema porque en algunos casos cuando es positiva se genera una incapacidad, pero cuando la prueba es negativa deben mantener el aislamiento y no se genera una incapacidad. Y sabemos y entendemos que es un tema muy complejo. Muy bien. Esto es lo que encuentran ustedes en la página de Sura cuando aplican o utilizan la herramienta de Sura. Si hay un caso positivo, inmediatamente esta página direcciona a las personas con síntomas a algún tipo de atención virtual, líneas de orientación, WhatsApp, atención virtual en salud. Y si son sin síntomas, me da las recomendaciones generales que yo me imagino que muchos de ustedes no las están viendo porque esto está chiquitico. Pero es lo que mencionábamos ahorita, el uso permanente de tapabocas, evitar tocar el tapabocas, evitar comer alimentos en la calle, evitar tocarse la cara, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, y especialmente al llegar al trabajo y al llegar a la casa, antes de comer, tomar algo, antes de colocarse y después de retirar el tapabocas. Mantener limpio el tapabocas y si alguna vez hubo un resultado positivo, COVID positivo, es importante informar y estas personas probablemente estén aisladas. Entonces, muy bien, esto es, insisto, la importancia del seguimiento de síntomas, muy importante, no lo vamos a dejar de hacer. Me garantiza que capture de la manera más temprana posible los casos. No hay muchas más opciones tempranas que sean costo efectivas. Entonces, les recomiendo muchísimo, muchísimo aplicar todas estas medidas y mantener el seguimiento de las personas con síntomas. Eso era lo que quería yo compartir con ustedes hoy. Vamos a continuación, tenemos una pregunta, vamos a procurar responderla. No es una pregunta sencilla, permítanme un segundo. Listo. Muy bien. La pregunta que estamos recibiendo, que acabo de recibir, es la siguiente. ¿Cómo hacer con la salud mental de un trabajador de alto riesgo, un trabajador vulnerable? Complicado, no es fácil, y es que ya a estas alturas no solamente la de él, es de todos los que hemos estado aquí aislados tanto tiempo. Aquí hay dos escenarios en la persona vulnerable y quiero separarlos porque no sé si la pregunta se refiere a esos dos escenarios. Hay el escenario en el cual la persona vulnerable
está encerrada en su casa, ¿verdad? Y no debe salir y la empresa responsablemente lo ha mantenido con trabajo en casa. Para algunas personas, y eso lo entendemos, para algunas personas estar encerrados en su casa es un complique y afecta su salud mental. Lo entendemos. Ahí la sugerencia es no dejen sola a esta persona. Acompáñenla. Si tienen ustedes herramientas tecnológicas como esta, Zoom, Teams, todas estas, procuren mantener una interrelación con esta persona. Eso en primer lugar, pero también procuren respetar los tiempos, y esta es una recomendación para todos nosotros. Procuremos respetar los tiempos de trabajo, eso es salud mental. A todos nos ha pasado, me pasa con mucha frecuencia, yo sé que a muchos de ustedes también les ocurre, que se nos olvida cuál es el horario de trabajo y empezamos a invadir los espacios familiares y personales con el trabajo. Esta situación en la que estamos trabajando muchos de nosotros permite o nos expone muchísimo a esa situación. Entonces mi recomendación es mantengámonos en contacto en los espacios de trabajo, ¿verdad? Procuremos respetar también los tiempos de trabajo, el periodo de descanso es fundamental, los fines de semana también, por supuesto, respetemos eso. Y claro, busquemos opciones de apoyo en salud mental para las personas que están afiliadas a Sura. ARL tiene unas líneas que apoyan estos casos, pero yo me imagino que muchas ARLs y EPS también cuentan con este tipo de estrategias y de apoyos cuando se requiere ese acompañamiento desde salud mental. Entonces hagan uso de esos canales que pueden ser de mucha, mucha utilidad para ustedes. Entonces les recomiendo seguir como esas reglas. Hay más cosas que podríamos hacer y ahí sé que hay empresas más proactivas en ese sentido que podrían hacer más cosas. Ahora, tenemos el otro escenario, la persona vulnerable que ingresé a trabajar. Una persona vulnerable que yo ingrese a trabajar puede estar reaccionando de diferentes maneras a su situación, ¿verdad? Una primera situación puede ser que esté muy a gusto, muy adaptada a ese reingreso al trabajo, ¿verdad? Y en ese sentido casi que uno puede decir, bien por ella, qué bueno, mantengámosla protegida, mantengámosla formada, mantengámosla cuidada, para que pueda mantenerse así, ¿verdad? Y creo que ese no es el escenario del que estábamos hablando, sino de esa persona que reingresó al trabajo y tiene temores particulares dada su condición. Yo ahí no podría darles una receta, ni mucho menos, pero yo ahí cuestionaría qué tan productiva puede ser una persona que está angustiada porque siente que se está exponiendo. Probablemente sí, podemos hacer algún apoyo, alguna cosa, pero probablemente en estas personas lo óptimo sería volver a implementar su trabajo en casa, porque eso de alguna forma va a permitirles sentirse más tranquilas, ¿ves? ¿Ven? Sentirse más seguras. Y es que uno entiende, una persona con una condición de vulnerabilidad tiene todo el derecho a sentirse temerosa en caso de contagiarse. Entonces, en esos casos en los que nosotros encontramos personas particularmente aprensivas frente a ese proceso de regresar al trabajo y son vulnerables, consideremos la posibilidad de volverlas a su situación de trabajo en casa. Muy bien, no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho. Esta presentación quedó grabada. Sabemos que muchas personas tienen la atención de asistir, pero no pudieron. Y bueno, esperamos que entiendan y que apliquen en general las recomendaciones que pudimos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos y una muy buena tarde. Cuídense, manténganse saludables y cuiden a los suyos.